Los patitos no pertenecen a las tierras altas de Escocia y las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. ¿Eso te suena tonto? La gente dice y hace tonterías todo el tiempo. A veces, una persona hará tonterías en nombre de la valentía. A veces, un hombre dirá tonterías por amor. A veces, un hombre hará tonterías y dirá tonterías para convencerse a sus amigos o a sí mismo, o a ambos, de algo que no es cierto. Esas cosas tontas e imprudentes, e invariablemente estúpidas, antes mencionadas casi siempre llevarán al culpable, y a los que arrastra con él, a un lío de problemas. A veces terminan en la cárcel, heridos o muertos. En otros casos, terminan rompiendo algo en el interior, algún poste de tienda mental que sostiene la frágil lona que forma su cordura. Damos esa cordura por sentado, aquellos de nosotros que la tenemos. Nos enorgullecemos de nuestra solidez mental, de la facilidad con la que podemos funcionar e integrarnos en el status quo y ocupar nuestros lugares en la gran máquina de engranajes que es la sociedad. Nos burlamos de los que no pueden hacer lo mismo, usamos la palabra loco como un peyorativo, lanzamos frases coloridas y groseras como loco como un sombrerero y más loco que caca de ardilla. Creemos que quienes viven con antipsicóticos no están realmente quebrantados. Cobran cheques por discapacidad, o cheques locos, y los descartamos como esponjas perezosas e inútiles que usan la enfermedad mental como una forma de dejar de trabajar como el resto de nosotros, o de los problemas legales en los que se encontraron. A menudo, nunca nos detenemos a considerar que podrían estar realmente rotos, que podrían haber sido empujados más allá de alguna línea proverbial en la arena. Algo los llevó a un punto sin retorno. Circunstancias fuera de su control. Papás que los golpeaban con cinturones y los llamaban mariquitas. Tíos que abusaron de ellos durante años. Esposos infieles. Niños perdidos en accidentes automovilísticos. Accidentes anormales. Cuando te detienes y lo piensas, no es tan difícil llevar a una persona a ese punto. La atadura que nos impide flotar en el éter de la locura es tan frágil como una telaraña. Nos balanceamos todos los días en el abismo, manteniendo un equilibrio precario y esperando que no ocurra nada que nos lleve al límite. Lo que no tomamos en cuenta es que el universo tiene un sentido del humor cruel, a veces francamente sádico. Algunos lo llaman ironía. Algunos lo llaman la voluntad de Dios y que Él obra de formas misteriosas. Llámalo como quieras. La mayoría de las personas no tienen en cuenta este oscuro sentido del humor universal, ya sea porque no quieren verlo o porque su arrogancia no les permite hacerlo. Tome esto como ejemplo. Había una chica que vino de Alemania a Estados Unidos como estudiante de intercambio. Ella soñó toda su vida con ser una primera bailarina. Hizo todo lo que tenía para demostrar su valía como bailarina y para obtener las mejores calificaciones en la escuela. A través de ella, como dice la expresión, sangre, sudor y lágrimas, persiguió su ambición tan incansablemente como un guepardo persigue a una gacela de 3 patas. Cada uno de sus momentos de vigilia fue aprovechado, hasta el punto que casi se convirtió en una obsesión para ella. Sin embargo, obsesionada o no, la prestigiosa Juilliard School de Nueva York la aceptó para su semestre de otoño y ella estaba extasiada. Parecía que todos sus sueños se estaban haciendo realidad. Luego vino esa terrible y negra ironía. El día antes de la graduación, ella estaba viajando en automóvil con amigos. No hay nada tan inusual en eso, ¿verdad? Celebraban el final de la escuela secundaria, el final de la infancia, la realización de sus sueños. La celebración llegó a un final abrupto e inoportuno cuando el coche se estrelló contra un árbol. Todos, excepto Fraulein Ballerina, escaparon con solo pequeños rasguños. Ambos tobillos de Fraulein Ballerina estaban rotos y destrozados hasta tal punto que tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva. Con tiempo para sanar, algún día podría volver a caminar sin la ayuda de muletas, pero su sueño de ser bailarina, bueno, lo llamaremos la única fatalidad que podría reclamar el accidente automovilístico. La pequeña Elga nunca volvería a bailar, al menos no profesionalmente. ¿No es una de las peores cosas que has escuchado? En esos momentos, sería fácil para los hastiados culpar a Dios, señalar con el dedo al cielo, maldecirlo y decir que seguramente un incidente tan terrible, una bailarina que perdió los tobillos el día antes de la graduación, no podría ser una mera coincidencia. Sería aún más fácil para los fieles, descartarlo todo y decir que Dios estaba obrando de esas formas misteriosas que mencioné antes, que tenía planes para ella. ¿Qué plan? Ni idea.
Su plan misterioso siempre es misteriosamente callado y está lleno de misterios misteriosos. Lo que estaba claro era que tuvo que romperle los tobillos. De lo contrario, simplemente se iría y seguiría sus sueños y sería mucho más difícil lograr que se alineara con este plan desconocido. Sería comprensible que una persona se enojara por algo así y le dijera que le envíe un correo electrónico la próxima vez. Quizás fue solo una cadena de circunstancias que comenzaron cuando ella se subió al auto ese día y Dios no tuvo nada que ver con eso. Quizás fue la infraestructura vial del hombre y los automóviles del hombre y la falta de consideración o respeto mutuo del hombre lo que finalmente condujo a un giro tan cruel de los acontecimientos. Independientemente, cuando suceden cosas así y la gente se ve empujada más allá de su capacidad para racionalizar, internalizar o negar, los postes que lo mantienen comienzan a romperse. Luego se convierten en estos llamados monstruos. Monstruos. Esa es una palabra desdeñosa, como mal. Monstruos malvados. Asesinó a 30. Monstruo malvado. Condujo el autobús escolar al río. Monstruo malvado. Fueron a la escuela y fusilaron a 12 compañeros y a una maestra. Monstruos malvados. Nos negamos a tener la idea de que algo, incluso algo pequeño, podría haberlos empujado al límite. ¿Y por qué deberíamos? Es fácil negar el abismo hasta que nosotros mismos caemos en él. No todas las personas destrozadas son malvadas, y no todos los monstruos son criaturas de libros de cuentos, novelas de Stephen King y pesadillas de Lovecraft. Se hacen algunos monstruos. Te veo mirándome. ¿Crees que estoy hablando de mí? O tal vez piensas que soy un monstruo y debería estar hablando de mí mismo. No soy un monstruo. La otra, la mala, ella era el monstruo. No sé por qué lo hizo. Creo que los postes que la mantenían se rompieron hace mucho tiempo. Su carpa de circo se vino abajo. Al final, no importa mucho de todos modos. Nunca voy a salir de esta prisión en la que me he encontrado. Estaré atrapado aquí para siempre. Moriré aquí y seré enterrado aquí. El mundo se olvidará de mí, como sea. De todos modos, no hay razón para que nadie me recuerde. Creo que es mejor así. Ya no quiero que me recuerden. Así no. No como soy ahora. Quiero que me olviden, que me deslumbren. Kansas dijo una vez que somos polvo en el viento, y encuentro una extraña paz en eso. Un día, Jacob Julius Jamison, o 3J, como solían llamarme mis amigos, será olvidado en las arenas del tiempo. Ni siquiera seré una nota a pie de página en la historia. Y cuando la historia me olvida, se olvidan de lo que me acusan. Lo que la otra, lo que ella, hizo en realidad. Y cuando la historia se olvide de eso, bueno, supongo que eso significa que la historia también lo perdona. ¿Está rodando esa grabadora? Suspiró. Supongo que podré volver a contar esta historia. Comencé mi vida en el barrio de clase media alta de Bowles. Un nombre ridículo para un vecindario cuya asociación de propietarios de vivienda local hizo cumplir las reglas con tal rigor que podría describirse mejor como dogmático y exagerado. No era inusual que los céspedes se revisaran con cinta métrica para asegurarse de que no estuvieran ni un milímetro por encima del límite. Los detalles más minuciosos del mantenimiento externo del hogar eran obligatorios. El exceso de hojas caídas durante el otoño dio lugar a reprimendas y amenazas de multas. El vecindario era estricto, pero había una sensación de seguridad para quienes crecimos allí. Era orden, normalidad, cordura. En algún lugar más allá de los muros de nuestra amada comunidad cerrada había delitos, pero para mí eran poco más que historias de miedo que se repetían en las noticias de la noche. Nuestra subdivisión era un refugio, un puerto de escala seguro y protegido en medio de un mar tormentoso y caótico. Tiroteos desde vehículos y violaciones, asesinatos y robos en tiendas de licores. Estas eran realidades para otros, pero no para los niños que estaban sujetos a un estricto toque de queda de las 8 p.m. en las noches escolares y a las 9 p.m. los fines de semana y feriados. Mi mejor amigo durante los 18 años que esas puertas y calles vigiladas rigurosamente nos protegieron fue mi vecino Thomas Turnham. Thomas era todo lo que nunca aspiré a ser: popular, atlético, masculino. Era popular entre las mujeres desde el 4º grado, cuando era una gran noticia en el patio de recreo que él y Katie Miller se besaran detrás de los arbustos. Algunos incluso susurraron que él le había mostrado su salchicha. Ella no lo confirmaría ni lo negaría. Ella siempre respondió: no seas grosero. Cuando le pregunté al respecto, se puso rojo brillante y no dijo nada. En todos los sentidos, Thomas era el chico totalmente estadounidense. Él era cada héroe local que comía pasteles de manzana.
Era un patriota, una vez que tuvo la edad suficiente para saber lo que eso significaba, era un boy scout orgulloso y amaba a su mamá. En marcado contraste, yo no era ninguna de esas cosas. Mientras él era el señor popularidad, estaba más que feliz de tener un solo amigo. Despreciaba todo lo que se pareciera al deporte y al machismo. Saludar a mi bandera parecía un gesto vacío y sin sentido. Y mostrarles a las chicas mi salchicha, Dios nos libre. Me faltó interés en el sexo justo mucho después de que comencé a crecer un mechón de vello púbico y me despertara cada mañana con una erección palpitante. Sabía que era gay a los 13 años. Para todas las partes externas, Thomas y yo no podríamos ser una pareja más extraña. El hecho de que hubiéramos logrado mantener una amistad tan desigual pero profundamente cercana durante tantos años sin ni siquiera una sola pelea, desconcertó a algunos y llevó a otros a creer, durante la mitad de nuestra adolescencia, que podríamos ser amantes. Aunque esto era algo que deseaba en secreto, Thomas nunca me mostró ningún signo de interés en otros chicos. En todo caso, su heterosexualidad se hizo más pronunciada a medida que envejecíamos. Cuando teníamos 15 años, se rumoreaba que la primera chica que había besado, Katie Miller, lo había dejado ir con ella hasta el final. Fue la cosa de la salchicha de nuevo, pero se intensificó. Ella negó haber hecho esto alguna vez, y él, siempre un caballero, confirmó a todos que era solo un rumor. Era una de las cosas que más amaba de él. Tuvo la oportunidad de convertirse en una leyenda entre nuestros compañeros y dejar que la gente crea que se había tirado a una chica antes de recibir su permiso de aprendizaje, pero eligió el camino correcto. Si alguna vez descubro quién inició ese maldito rumor, lo mataré, me dijo Thomas una semana después. Estábamos sentados en el autobús escolar camino a casa. Estaba sentado directamente detrás de mí y la rabia en su voz era inconfundible. Me volví y lo miré fijamente, mi expresión en blanco. ¿Por qué crees que la gente hace cosas así? Yo pregunté. Para ser imbéciles, dijo Thomas. Thomas, que yo sepa, nunca pateó el trasero de nadie, pero Katie se convirtió en una amiga cercana para los dos. Se convirtió en la voz de la razón, la Hermione Granger de Harry Potter y Ron Weasley. Para su crédito, Katie y Thomas nunca permitieron que su amistad se convirtiera en algo más. No sé si fue porque tenían miedo de que esto provocara nuevos rumores, o si la experiencia que la había traído permanentemente a nuestras vidas había apagado cualquier chispa romántica entre ellos. No es que hubiera habido mucha chispa allí, de todos modos. Thomas era un chico de acción. Cuando sintió que había que hacer algo, lo hizo. Si era algo que no podía cambiar, intentaría encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. Si era algo que nadie podía cambiar, o algo tan fuera de su esfera de influencia que su voz sería ignorada, lo dejó pasar. Katie era el polo opuesto. Si bien era grande en sentido común y excelente con un buen consejo, ella hablaba y caminaba poco cuando se trataba de los problemas. Alardeaba en voz alta sobre los derechos humanos, la dignidad y la corrección política, pero no hizo nada al respecto. Publicaba con frecuencia en Facebook, Instagram y Snapchat. Escribió una columna semanal en Blogger sobre la injusticia y las masas que sufren invisibles. Ella era lo que la comunidad de Internet se refiere burlonamente como una SJW, una guerrera de la justicia social. Guerreros de la justicia social. Un término burlón para aquellos que se quejan de problemas sociales desde detrás de la seguridad de los teclados, pero hacen poco o nada para resolver dichos problemas. Y ella era uno de los más grandes, de hecho. Ella luchó una valiente lucha por los derechos de los homosexuales. Luchó por los derechos de los refugiados sirios. Luchó por la derrota de Donald Trump en las elecciones de 2016. Y lo hizo todo desde detrás del anonimato de su nombre de usuario y casi exclusivamente a través de comentarios, posts agresivos y comentarios sarcásticos. En ese momento sintió que estaba haciendo algo importante, algo grandioso. Le parecía, al menos a ella, como si fuera parte de un movimiento sobre el que se escribiría en los libros de historia. Nuestra generación sería recordada junto a Harriet Tubman y Martin Luther King. ¿Y nuestro grito de guerra? ¿Nuestro cántico de marcha cuando entramos en el campo de batalla? Igualdad en el matrimonio. Reforma inmigratoria. Prohibiciones de armas. Responsabilidad presidencial. Y creo que nuestra generación será recordada, aunque no con el cariño con el que sueñan personas como Katie. No con la grandeza de los líderes de derechos civiles del pasado. Seremos recordados como tontos. Los tontos que escucharon música terrible, se cortaron mal el pelo, se quejaron mucho e hicieron muy poco. Esa era Katie totalmente.
Aunque Katie, como descubrí durante los siguientes 3 años, era bastante experta en leer a la gente. Ese fue uno de sus rasgos positivos. Ella fue la primera persona que dedujo correctamente que estaba enamorado de Thomas. Deberías decírselo, me dijo un día mientras yo estaba sentada solo en las gradas, mirándolo durante la práctica de fútbol. Decirle que... Yo respondí, ¿que estás enamorado de él?, dijo con una sonrisa. La miré por varios momentos, la expresión en blanco y aburrida de mi rostro nunca cambiaba, antes de apartar la mirada. No sé de qué estás hablando, le dije. Creo que sí, respondió ella, su voz amable y solidaria. Jacob, he visto la forma en que lo miras. He visto la tristeza y la ansiedad en tus ojos cada vez que aparece con una nueva novia. ¿Estás imaginando cosas?, le dije. ¿Lo estoy? Ella preguntó. Entonces me estás diciendo que vienes aquí y lo ves practicar porque lo disfrutas. Corrígeme si me equivoco, pero ¿no dices siempre cuánto odias el atletismo y el machismo? Quizás solo estoy brindando apoyo, dije. Tal vez me presente aquí para ser un buen amigo. Quizás, repitió ella. Quizás eso es todo. Ambos sabemos que no lo es. No tienes que mentirme, Jacob. No voy a revelar tu secreto. Solo estoy preocupada por ti. En el campo sonó el silbato y los jugadores iniciaron la marcha de regreso al vestuario. Traté de no imaginarlos desnudos, sus cuerpos enjabonados y relucientes bajo las luces fluorescentes. Lo intenté. Fallé. ¿Por qué estás preocupada?, yo pregunté. ¿Qué diferencia hace? Porque tienes que decírselo, dijo. Su respuesta podría sorprenderte. Ante esto, me volví para mirarla. ¿Alguna vez te preguntaste por qué siempre está desfilando con una chica nueva, pero nunca ha perdido su virginidad? Ella preguntó. ¿Por qué esas chicas nunca parecen estar con él más de un par de semanas? Es el chico más deseable de la ciudad. Podría haberlo tenido de cualquier chica que quisiera desde el 7º grado. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho?, dije ásperamente, mi voz de repente tan seca y áspera como la grava. Piénsalo, dijo con una sonrisa. Ella se puso de pie. Entonces ve a hablar con él. Con eso, ella se alejó. Me fui justo después de que ella lo hizo, pero no volví a casa. Necesitaba algo de tiempo a solas para resolver las cosas. Me agaché entre los árboles justo enfrente de la escuela y tomé el camino hacia la vieja tubería de drenaje. Mi cabeza estaba llena de pensamientos pesados, un huracán fuerte y abrumador de ideas que estaban todas mezcladas. Todos gritaron con voces ensordecedoras, cada uno exigiendo ser escuchado por encima del otro. Katie estaba tratando de decirme que Thomas estaba enamorado de mí. ¿O simplemente me estaba animando a averiguarlo? ¿Era Thomas tan hábil para ocultar su sexualidad que de alguna manera me lo perdí durante todos estos años? ¿Estaba enamorado de mí? ¿Sabía de alguna manera que estaba enamorado de él? Estas preguntas implacables me golpeaban y me destrozaban poco a poco. Sentí que mi ansiedad aumentaba y mi compostura se desvanecía. Seguro, había soñado con esta posibilidad muchas veces a lo largo de los años. Cómo había fantaseado cuando era un niño con Thomas entrando en mi habitación llorando, diciéndome que no podía ocultarlo más. En estos sueños, el resultado final varió. Si estuviera soñando en público en algún lugar, él solo me besaría y yo le devolvería el beso. Si estuviera solo en la privacidad de mi habitación, los besos me llevarían a hacer el amor apasionadamente. Me lo imaginaba encima de mí, con gotas de sudor en su frente mientras empujaba dentro de mí una y otra vez. Le arañaría la espalda y gemiría su nombre mientras su niñez sondeaba dentro de mí. Fue una fantasía muy parecido a este que me llevó a tener mi primer orgasmo a la edad de 14 años. Aún así, una fantasía es todo lo que fue y todo lo que será, a menos que hagas algo al respecto, escuché decir a Katie, en algún lugar del fondo de mi mente. Todas estas cosas podrían suceder si se lo dices. No puedo, respondí. Algún día encontrará a alguien, advirtió Katie. Y cuando lo haga, tu corazón estará más roto porque nunca sabrás si pudiste haber sido tú. Ella tenía razón. Sabía que ella tenía razón. Necesitaba decírselo. Sabía que nuestra amistad era fuerte y que incluso si él no correspondía a mis sentimientos románticos, no nos destruiría. Tenía que saberlo. No podía esperar más. Llamé a la puerta de su casa pero nadie respondió. Era viernes por la noche, lo que significaba una cita nocturna para sus padres. Sin embargo, por lo general a esta hora estaba en casa. Supuse que debió haber ido a comer pizza con los chicos o algo así. No es gran cosa.
Podía simplemente dejarme entrar, después de 16 años era como un miembro de la familia, y esperarlo en su habitación. Entré al patio trasero y recuperé la llave de debajo de la roca, donde siempre la mantenían escondida. Abrí la puerta trasera, crucé la cocina y la sala de estar y subí las escaleras. El piso superior de la casa de Thomas constaba de 3 habitaciones, un solo baño compartido, un dormitorio principal y un dormitorio secundario. Los dormitorios principal y secundario estaban unidos por un gran vestidor con puertas con ranuras en ambos extremos. La mitad estaba reservada para Thomas, la otra mitad para sus padres. Thomas había sido reprendido o castigado muchas veces durante su infancia por permitir que sus cosas terminaran en el lado del armario de sus padres. La habitación de Thomas era un testimonio de todo, niño. Trofeos deportivos, ropa sucia, pin-ups de Muscle Car, con bimbos en bikini, botellas de Gatorade vacías, una cama sucia y deshecha. Me senté en esta cama sucia, luego me acurruqué y me llevé la manta a la cara. Lo respiré, el olor de Thomas. Era un aroma varonil. Un olor a gases, a sudor, a suciedad y colonia. Me dejé creer en ese momento que todo podría ser cierto. Thomas me amaba. Él entraría y hablaríamos. Lo confieso. Admitiría que sentía lo mismo. Compartíamos un abrazo empapado de lágrimas que se convertiría en un beso. Luego haríamos el amor, aquí mismo, con estas mantas de Old Spice gaseosas y sudorosas. Sonreí al pensarlo y apagué la luz. Me quedé tumbado en la oscuridad, pensando en Thomas y todo lo que habíamos pasado. ¿Cómo debo abordar la situación? ¿Debería tener una pista? ¿Debería ir directo al grano y arrojarme sobre él? Vaya, eso sin duda lo sorprendería. Hablando de sorpresas, si llegara a casa y me encontrara en su cama en la oscuridad, mi mano bajo mis pantalones, ¿cuánto tiempo había estado ahí dentro? Puede que tampoco sea una sorpresa agradable. Podría encontrarlo un poco extraño. No es una buena forma de empezar. Quizás hubiera una mejor manera. Quizás podría darle la sorpresa. Entonces me di cuenta. Me escondería en el armario, guarden las inteligentes bromas sobre un hombre gay en un armario, por favor, saltaría sobre él y lo asustaría. Se enojaría al principio, pero terminaríamos riéndonos de eso. Nos lo habíamos hecho un montón de veces. Eso nos haría volver a dar vueltas, y eso me daría la oportunidad de dirigir la conversación hacia, bueno, nosotros. Entré en el armario y cerré la puerta detrás de mí. Me agaché allí en la oscuridad por no más de 2 minutos, riendo y pensando en la expresión de su rostro, luego los faros iluminaron su habitación y escuché el inconfundible estruendo de su auto en el camino de entrada. Siguió el zumbido mecánico de la puerta del garaje, luego todo quedó en silencio. Yo esperaba tanto. El garaje estaba insonorizado. Su padre lo había hecho varios años atrás. Había tenido la idea de convertirlo en un estudio de grabación, pero el proyecto había sido abandonado cuando la siempre diligente asociación de propietarios le recordó que todas las casas con garaje debían tener una puerta automática que funcionara. Desactivarlo para convertirlo en una pared de estudio insonorizada fue una violación de su contrato. Desde abajo, se cerró una puerta. Se oyeron pasos en las escaleras. Demasiados pasos. Alguien estaba con él. Escuché voces. Uno de ellos era claramente femenino. ¿Estás seguro de que tus padres estarán fuera toda la noche? Preguntó la chica. Claro, dijo Thomas. Se detuvieron fuera de su dormitorio. Estaremos completamente solos. Un sonido de besos y luego risitas. Vamos a la habitación de tus padres, sugirió la niña. Apuesto a que tienen una cama mejor. No lo sé, dijo. Es un poco, yo no. Por favor. Ronroneó. Ella hizo algo que lo hizo gruñir de placer y ceder. Sus voces se movieron hacia la habitación más grande, y decidí esperar a que entraran, luego saldría del armario y saldría de la casa. No tiene sentido preguntarse más si Thomas era heterosexual o no. Su voz estaba tan llena de lujuria y deseo. Los escuché entrar en la suite principal y lo tomé como mi señal para intentar irme. Empujé la puerta del armario, pero no se movió. La puerta se había cerrado por completo, volviendo a colocar el pestillo en su lugar. La única forma de desenganchar el pestillo era girar la manija del otro lado. ¿Qué iba a hacer yo? No podía salir por el lado del armario de Thomas, y ciertamente no podía caminar por el dormitorio principal sin causar una escena terrible y parecer un completo idiota. No estaría de humor para escuchar mis excusas para esconderme en su armario, e incluso si hubiera estado dispuesto a recibir el golpe en la reputación de respetar su privacidad, mi pánico me había costado demasiado tiempo.
La chica, por razones que nunca sabré, se tomó 2 segundos más antes de caer en la cama para asegurar el armario desde el lado principal. Estaba atrapado entre las habitaciones sin forma de salir. Pensé que no podía empeorar. Entonces lo hizo. Entonces comenzaron los sonidos, los besos, el suspiro. Thomas le admitió que nunca lo hizo. Ella dijo que ella tampoco. Luego le pidió que desabrochara los broches de su sostén. Hubo una respiración más pesada. Más sonidos de besos. Me atreví a echar un vistazo a través de los espacios. No sé si fue una morbosa curiosidad, la ansiedad de no saber cuánto tiempo antes de que comenzaran los gemidos y gruñidos, o el dolor de mi corazón roto que me conducía a una perversa desesperación. No importa la razón, pude ver más claramente de lo que quería, y lo que vi. Jesús, lo que vi. Empecé a sentirme mareado y desconectado, casi como si estuviera viéndome a mí mismo viéndolos a ellos. Thomas no llevaba nada más que sus boxers, y ella no llevaba nada en absoluto. Estaba haciendo algo con la boca que sería inapropiado mencionar en una conversación educada. Gimió y cerró los ojos. ¿Cuánto tiempo había estado duro y cuánto tiempo me había estado acariciando? Dios, te quiero, dijo. Entonces tómame, dijo. Solo queda una cosa por hacer. Me niego a describir lo que pasó a continuación. Honestamente, me resulta difícil recordarlo. Creo que me desmayé porque mis recuerdos se vuelven confusos. Lo siguiente que recuerdo es que su coito había terminado. Tenía escalofríos por todas partes y mi cara estaba empapada de lágrimas. En algún momento, eyaculé por toda la alfombra, por toda la parte de atrás de la puerta, por todos los zapatos de tacón y lo que parecía un costoso juego de palos de golf. Me dejé caer al suelo mientras conversaban después. Luché como el infierno para evitar llorar. Después de lo que pareció una eternidad, volvieron a moverse. Dijo que tenía que llevarla a casa y limpiar el lugar antes de que sus padres regresaran. Entonces, como casi una ocurrencia tardía, Jacob pasó por el campo hoy durante la práctica de fútbol. De nuevo. ¿Por qué lo hizo sonar como algo tan importante? Escuché cansancio en su voz. Y un fuerte suspiro. Como si estuviera hablando de alguien que no le agradaba. ¿Quién es Jacob? Podía oírlos vestirse. El chico que vive al lado. El raro. El chico raro que vive al lado. Estaba demasiado avergonzado para llamarme su mejor amigo. Estaba avergonzado de mí. No entendí. Silencio de ella, luego. Oh, no, el gay. Cierto. Sí, el gay, dijo Thomas. Está como loco enamorado de mí. Eso es dulce, dijo. No, no lo es, espetó Thomas. Es asqueroso. Y espeluznante. Sentí frío por dentro. Ese traidor de 2 caras. ¿Por qué es gay? Ella preguntó. Ahora parecía enojada. No me importa que sea gay, respondió. Es raro. Sería un día frío en el infierno antes de que me chupara la polla. El pestillo de la puerta del armario hizo clic. Me escondí detrás de una pila de animales de peluche. Volvería a chuparte la polla si quieres, dijo, luego se rió. Thomas abrió la puerta lo suficiente para arrojar su bolsa de lona llena de equipo de fútbol, luego la cerró de nuevo. Ni siquiera vio el semen colgando de los listones como serpentinas mojadas. Tammy, no seas asquerosa, dijo. La puerta del dormitorio se cerró detrás de ellos y los escuché bajar las escaleras. Todo iba al revés. La puerta que se abría al garaje. Luego se abre la puerta del garaje. Luego, las aceleraciones del coche de Thomas. La casa quedó en silencio después de eso. Fue en este momento que finalmente me permití llorar. Lloré más fuerte que nunca en mi vida. Me senté desnudo en el suelo del armario y lloré. ¿Por qué Katie me había animado a hacer esto? ¿Por qué no podía haberme dejado solo? Lo bien que Thomas y yo habíamos funcionado durante los 15 años antes de que ella llegara a nuestras vidas. La única razón por la que vi a mi mejor amigo perder su virginidad ¿con quién? ¿Quién era esa puta? Algo dentro se sentía suelto. Algo en el interior estaba traqueteando. Algo en el interior retumbaba como nubes de tormenta. El abismo estaba llamando. Después de que me liberé del armario, me fui a casa y lloré. Traté de calmar la tormenta dentro de mí, el tifón de angustia que sentía que me estaba destruyendo. Llamé a Katia y le conté lo que pasó. Ella estaba tan molesta como yo. Me dijo que todo iba a estar bien, que ella se encargaría de eso. Pensé que quería decir que iba a hablar con Thomas en la escuela. No tenía idea de que ella lo iba a matar. Fue entonces cuando decidiste matarlo, dijo la doctora Radji, mirando a Jacob por encima de sus gafas. Tú lo mataste, Jacob. Habían pasado 3 años desde el baño de sangre en Bowlers.
Un año desde que fue condenado a pasar el resto de su vida en atención psiquiátrica. Yo no lo maté. Gritó Jacob. Yo nunca lo hubiera lastimado. Jacob. No, fue Katie, insistió. Se enojó porque sabía que Thomas estaba ocultando quién era. Sabía que acostarse con la puta de Tammy era solo una forma de enterrar sus sentimientos por mí. Nunca le pedí que lo lastimara. No quería que ella lo lastimara. Él era mi mejor amigo. Katie mató a Thomas porque tuvo sexo con Tammy para disfrazar sus sentimientos por ti. Obviamente. Radhip suspiró. Era lo mismo de siempre. Estas sesiones de terapia con Jacob nunca fueron a ningún lado. Ella lo despidió y los ayudantes vinieron y lo llevaron de regreso a su habitación. Sola, miró el expediente de su caso. Le gustaba considerarse no una buena doctora, sino una gran doctora. Había hecho un trabajo innovador, había publicado 3 libros, había testificado ante más tribunales en más países de los que podía empezar a contar. Jacob, sin embargo. Jacob era un hueso duro de roer. No quería llamarlo desesperado, pero no habían progresado en el año que habían estado hablando. Cada sesión terminaba casi exactamente de la misma manera. Él le contaba la misma historia sobre lo cerca que había estado de su amigo Thomas. Cuando terminó, siempre le echaba la culpa a Katie y siempre tenía una erección masiva inconcebible. A veces se acariciaba y ella tenía que pedirle que se detuviera. Ella había intentado una vez, y solo una vez, ayudarlo a progresar diciéndole la verdad honesta, de principio a fin. Él había reaccionado violentamente, la había llamado perra mentirosa y durante las siguientes 3 semanas se negó a decir una palabra. No es cierto, fue lo primero que dijo cuando empezó a hablar de nuevo. No me digas esas mentiras nunca más. Las mentiras fueron documentadas con exhaustivo detalle en el expediente de su caso, en las revistas sensacionalistas, en los sitios web de entusiastas del asesinato y en 2 libros escritos sobre los hechos. De hecho, 3J se crió en Boogle Heights junto a un niño llamado Thomas. Habían tenido una amistad cuando eran muy jóvenes, pero algo en Jacob no le cayó bien a Thomas. Se distanció de Jacob, pero Jacob se negó a reconocerlo. Thomas todavía le hablaba de pasada, principalmente por lástima. Durante su 4º año de primaria, Jacob comenzó a difundir rumores de que él y Thomas se habían besado detrás de los arbustos y que Thomas le había expuesto los genitales. En verdad, no había habido besos y había sido Jacob quien se había expuesto. Thomas no había reaccionado bien a eso, y Jacob, en un esfuerzo por salvar las apariencias y evitar ser objeto de burla, invirtió la historia. En años posteriores, embellecería aún más la historia eliminándose y sustituyendo a una chica llamada Katie. Los otros niños, para su gran crédito, sabían que era mejor no escuchar esas tonterías y apoyaron a Thomas. Los padres de Thomas llegaron a la escuela y provocaron una escena, que a su vez llevó a una conferencia con los padres de Jacob presentes. Se decidió que Jacob tendría que visitar a un psiquiatra infantil una vez a la semana y que no se tomarían más medidas si no se producían más incidentes. Este no era el caso. A lo largo de los años, Jacob siguió teniendo la fantasía de que él y Thomas eran los mejores amigos. Al menos una vez a la semana, intentó sentarse con Thomas durante la hora del almuerzo. Thomas la mayoría de las veces lo ignoraba y almorzaba en silencio. Algunos días, se levantaba, tiraba su almuerzo a la basura y se marchaba. De alguna manera, le recordó a Radhima Schroeder de Peanuts, tocando su piano y haciendo todo lo posible por ignorar a Lucky. Cuando Jacob entró en la pubertad, comenzó a exhibir un comportamiento depredador e inquietante. Se jactaría de que él y Thomas nunca habían tenido una sola pelea, y que estaban tan unidos como 2 personas podrían estarlo. Inventaba historias al azar sobre personas que le preguntaban si Thomas era su amante. En realidad, nadie pensó que fueran amigos, y mucho menos amantes. Cuando Jacob tenía 14 años, había comenzado a mostrar signos de trastorno de personalidad múltiple. Había períodos largos, a veces de 2 semanas o más, en los que se ponía una peluca larga y rubia y solo respondía al nombre de Katie Miller. Katie Miller, según la propia Katie, era la mejor amiga de Jacob y Thomas. Ella era la Hermione de Ron Weasley y Harry Potter, respectivamente. Según Katie Miller, Thomas la adoraba y la había besado detrás de los arbustos en 4º grado. A Jacob no se le permitió ir a la escuela durante sus períodos de Katie. Lo mantenían en casa excepto cuando lo veía un psiquiatra. La escuela recomendó atención psiquiátrica a largo plazo. Su médico recomendó lo mismo. Los Jamison no querían a su bebé en lo que llamaron el loquero.
Argumentaron que eran más que capaces de cuidarlo. Fue durante estos días que el debate sobre los derechos de los estudiantes transgénero se estaba calentando y la junta escolar no quería una batalla legal en sus manos. Estuvieron de acuerdo en dejar que Jacob permaneciera en la escuela siempre que su comportamiento no se volviera amenazante y se mantuviera en su mejor comportamiento. Menos de 4 meses después, Jacob intentó iniciar un rumor de que Thomas y Katie estaban teniendo relaciones sexuales. Thomas lo negó fervientemente, aunque no tenía por qué molestarse. Nadie lo creyó excepto el mismo Jacob. Según los informes hechos por otros estudiantes, Thomas confrontó a Jacob en el autobús, amenazándolo sin hacerlo realmente. Si alguna vez descubro quién inició ese maldito rumor, lo mataré. ¿Por qué crees que la gente hace cosas así?, preguntó Jacob. Para ser idiotas, dijo Thomas. Esta fue la última locura de Jacob que los Durhams estaban dispuestos a tolerar. Exigieron su expulsión de la escuela. Amenazaron con emprender acciones legales si Jacob Jamison asistía a un día más de clases. La escuela, en ese momento, no necesitaba ser amenazada. Ellos también estaban cansados del chico Jamison. Su expulsión entró en vigor de inmediato. Si los Durhams le hubieran puesto una orden de restricción a Jacob como habían planeado, todo lo que siguió podría haber sido diferente. Los Jamison se habrían visto obligados a moverse, Jacob no habría tenido un acceso tan fácil a Thomas y Thomas no habría terminado muerto. Thomas incluso ahora estaría en la universidad, Jacob no sería más que un recuerdo desagradable para él. En cambio, los Durhams dejaron que los Jamison los disuadieran. Casi les rogaron que no obtuvieran una orden de alejamiento. Habían trabajado muy duro y habían pasado por mucho para obtener su hermosa casa en Beauclerks. Una orden de restricción los obligaría a vender. No lo reconsiderarían, por favor. Prometieron mantener a Jacob con una correa corta y lo más lejos posible de Thomas. Incluso lo restringirían si fuera necesario. Le brindarían atención a largo plazo y lo enviarían al norte del estado si descubrían que no podían manejarlo. Los Durhams nunca deberían haber cedido. Durante los siguientes 3 años, el lado de él que era Katie se volvió más dominante, por lo que sus padres lo mantuvieron confinado en la casa. Su salida fue Internet, donde Katie creó sus propias páginas de redes sociales y se convirtió en una de las guerreras de la justicia social más infames y detestables que Internet haya conocido. Su nombre de pantalla, Tres Globes, se convirtió en una imagen no deseada en todos los lugares donde aparecía. Comentarios de YouTube, publicaciones de Reddit y sus publicaciones de Blogger universalmente detestadas. En una de esas publicaciones locas e inconexas, Katie continuó interminablemente, y erróneamente, sobre cómo nadie estaba luchando por los derechos de los locos, y cómo nadie estaba haciendo ningún esfuerzo por cuidarlos y ayudarlos. Ella escribió, nadie, al menos nadie con quien entré en contacto, lloraba por un mejor tratamiento para los locos, los rotos, los destrozados. Los que estaban en camisas de fuerza y manicomios. Los que habían visto o oído cosas que destruyeron algo dentro de ellos. Radhip siempre tuvo problemas para no tomárselo como algo personal. Había pasado toda su carrera trabajando para ayudar a lo que Katie llamaba los locos. Y así las cosas se calmaron por un tiempo. Los padres de Jacob lograron mantenerlo contenido y alejado de Thomas durante 3 años enteros. Sabían que necesitaba más ayuda de la que eran capaces de brindar, pero sentían que tenían la situación bajo control. Ellos estaban equivocados. Jacob compró de forma encubierta una cámara de largo alcance Nebai y tomó cientos de fotografías con ella. Tomó fotografías de Thomas yendo a la escuela. Tomó fotografías de Thomas recuperando la llave de repuesto del patio trasero después de haber dejado su propio juego en su habitación. Tomó fotografías desde la planta baja de Thomas, ingresando el código para el sistema de seguridad del hogar. Durante 10 meses, observó la casa, planeando cómo entraría. Todo como Katie. En la última tarde de la vida de Thomas, Jacob se escabulló de la casa mientras su madre dormía la siesta. Apareció en la escuela con su peluca Katie y una falda corta. Se sentó en las gradas hablando solo mientras veía a Thomas en la práctica de fútbol. Todos lo notaron, incluido Thomas. El personal hizo sonar el silbato, terminó la práctica temprano, y llamó al equipo al interior mientras llamaban a la policía. Cuando llegó la policía, menos de 10 minutos después, Jacob había desaparecido. Investigar en la casa de Jamison no arrojó nada. La madre de Jacob les dijo que se ocuparía de él cuando regresara a casa. Los agentes de policía le entregaron su tarjeta y le dijeron que los llamara cuando regresara su hijo. Estaban más que interesados en hablar con él. Thomas, mientras tanto, estaba conmocionado por el incidente y no se fue directamente a casa.
Fue a ver a una de sus exnovias. Tammy Claremont era una estudiante de segundo año de un distrito escolar vecino. Según amigos y familiares, habían terminado la relación en términos amistosos y seguían siendo buenos amigos. Thomas fue hacia ella esa noche, aterrorizado y buscando consuelo. No le dijo por qué, no quería asustarla. Fueron a comer pizza alrededor de las 6:15 p.m., y la pizza condujo a una película. Para cuando la película terminó a las 9 p.m., Thomas pensó que Jacob había regresado a casa o había sido arrestado. De hecho, había regresado a casa. Después de pasar varias horas sentado en el desagüe, regresó para encontrar a su madre enfurecida. Ella lo abofeteó y le preguntó qué demonios había pensado que estaba haciendo. Ella le mostró la tarjeta de los agentes de policía. Él respondió aplastando la cabeza de su madre con su propio rodillo. El informe médico decía que 3 de sus dedos de la mano derecha estaban rotos. Había intentado en vano protegerse de los golpes. Su padre estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios en ese momento y no estaba programado para regresar a casa en 2 días, por lo que sus manos eran lo único entre ella y su hijo. La hora de la muerte de su madre se ubicó alrededor de las 9:05 p.m. Thomas y Tammy llegaron a la casa de los Durham 15 minutos más tarde para tener relaciones sexuales. Jacob los miró desde el armario y se masturbó. Cuando Thomas llevó a Tammy a casa, Jacob se fue a casa y lloró. Esto podría haber sido lo más cerca que Jacob había estado de escapar de su mundo de fantasía. Había visto por sí mismo que Thomas era bastante heterosexual. Había escuchado las cosas desagradables que Thomas había dicho sobre él. Lo había llamado raro. Había ignorado el afecto de Jacob como desagradable. Por una vez, la burbuja en la que había vivido toda su vida amenazaba con estallar. Thomas no lo amaba. Thomas ni siquiera era su amigo. En realidad, Thomas probablemente lo odiaba. Jacob no podía afrontarlo, así que Katie se hizo cargo. Katie le aseguró que todo se arreglaría. Jacob se puso la peluca y la falda de Katie, ambas cubiertas con la sangre de su madre, luego fue a esperar a Thomas. Cuando Thomas regresó alrededor de las 11:05 p.m., Jacob emergió de las sombras y lo destripó con un cuchillo de cocina. Cuando los Durhams llegaron a casa pocos minutos después, lo encontraron acunando el cadáver destrozado y enfriado de su hijo. Lloraba y decía una y otra vez: Katie lo mató. Lo mató. Lo mató. Radhip tenía un trabajo difícil por delante. Para ayudar a Jacob, tenía que hacer que admitiera que él mató a Thomas, no Katie. Para hacer eso, tuvo que convencerlo de que Katie era un producto de su propia imaginación, una chica que él había inventado para tratar de llamar la atención de Thomas. Thomas nunca había tenido la menor tendencia homosexual y, en cierto nivel, Jacob lo sabía y por eso trató de hacerse más atractivo convirtiéndose en mujer. Jacob nunca había amado ni se había preocupado por Thomas. Todo lo que había sentido por el chico que había asesinado era una obsesión impulsada por una lujuria primitiva e insondable. ¿Jacob podría ver eso alguna vez? Improbable. En lo que a Jacob se refería, había amado a Thomas más que nadie. La idea de que en realidad había matado al chico que creía haber amado tan profundamente era más de lo que su mente ya destrozada podía manejar. Al menos nadie más saldrá lastimado, pensó la doctora mientras empacaba su bolso. Este pensamiento no le trajo consuelo en absoluto. Iba a casa con su familia, con su maravilloso esposo y sus 2 hijos vivos. Pensó en algo del diario de Katie Miller que, a la luz de todo lo que había sucedido, pareció resonar en ella. Ella dijo: nadie piensa en los locos hasta que tienen que hacerlo. Intentan curarlos dándoles drogas. Los obligan a encajar en una sociedad a la que nunca pertenecerán. Es como tomar una pieza de un rompecabezas y tratar de forzarla para que encaje con otro rompecabezas. La pieza podría eventualmente entrar, pero los bordes de conexión redondos se doblarán y deformarán, la imagen en la superficie se ondulará y distorsionará, y nunca parecerá que pertenece allí. Imagina una imagen completa de las tierras altas de Escocia con un fragmento de patito amarillo sentado en el centro. Imagínese un Ford Mustang 65 brillante con rosas, donde debería estar la manija de la puerta. Intentamos obligarlos a encajar para que podamos seguir marchando, seguir girando los interminables engranajes del progreso. Cuando las drogas no brindan suficiente cobertura para ocultar sus imperfecciones, se las envía a los asilos. Fuera de la vista, fuera de la mente. ¿Y este sistema funciona? Este proceso de pintar sobre las imperfecciones o de barrerlas debajo de la alfombra, lo hace hasta que uno de ellos decide recordarle a la sociedad que están ahí, que son humanos y que están sufriendo balazos. Trece con sus cerebros por toda la alfombra.
Explosiones. 22 volados en pedazos. Matanzas. 84 atropellado en la calle por un camión. La sociedad se da cuenta entonces, no es así. Se detienen y recuerdan. Lloran a sus muertos y se preguntan cómo sucedió. Mujeres gordas y regordetas en las noticias de las 6 llorando en un micrófono, con los mocos corriendo por sus rostros, preguntando por qué. Porque los patitos no pertenecen a las tierras altas de Escocia. Las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. Las personas quebrantadas no pueden ser dejadas de lado sin eventuales repercusiones. Radcliffe reflexionó sobre todas estas cosas cuando se incorporó al tráfico interestatal. Por loco que esté Jacob, pensó, tiene razón. Se hizo todo lo posible para ocultar, pasar por alto o ignorar los problemas de Jacob. Desde el primer incidente hasta el último absoluto, se tomaron pocas medidas. Un niño le muestra los genitales a otro. Los niños serán niños. Deje que el niño hable con un terapeuta. ¿Está fingiendo ser una niña? El transgénero es un tema delicado en este momento. No toquemos este. Siempre y cuando no lastime a nadie. Orden de restricción. No exageremos esto. Realmente disfrutamos de nuestra hermosa casa. ¿Por qué nadie forzó el problema? ¿Por qué nadie insistió o incluso exigió que el niño recibiera cuidados continuos a largo plazo? Había tantas señales. Aproximadamente 13 años de ellos. ¿Por qué nadie los vio por lo que eran? Nadie piensa en los locos hasta que tiene que hacerlo. Intentan curarlos dándoles drogas. Los obligan a encajar en una sociedad a la que nunca pertenecerán. Se detienen y recuerdan. Lloran a sus muertos y se preguntan cómo sucedió. Mujeres gordas y regordetas en las noticias de las 6 llorando en un micrófono, con los mocos corriendo por sus rostros, preguntando por qué. Porque los patitos no pertenecen a las tierras altas de Escocia. Las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. A su manera, Radcliffe se había dado cuenta hace mucho tiempo. Jacob había estado usando el blog de Katie para advertir inconscientemente a la gente de lo que estaba por venir. Gritaba pidiendo ayuda, pero su voz fue ahogada por el rechinar de los engranajes y el trueno de los pistones en constante movimiento de la máquina de progreso de la sociedad. La máquina rodó sobre él tan descuidadamente como una cortadora de césped rueda sobre un hormiguero. Lo absorbió, lo masticó, lo escupió. Y tiró de tomas hacia las filosas hojas con él, pateando y gritando.